Saludos a todos los seguidores del crecimiento financiero y bienvenidos a un episodio especial que cambiará tu perspectiva sobre el éxito. Hoy, exploraremos un concepto profundamente adaptado en la psicología del éxito, un concepto que solo el 1% de la gente realmente adopta cuando se enfrenta al fracaso. Permíteme llevarte en un viaje de autodescubrimiento que te ayudará a desbloquear el poder interno que todos poseemos, pero a menudo pasamos por alto. Las circunstancias de la vida, la falta de autoconfianza o simplemente no estar conscientes de este poder nos impiden crear la vida financiera que deseamos. Pero no te preocupes, hoy aprenderás a empezar desde donde te encuentras y a construir un camino hacia el éxito financiero. Pero antes de comenzar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros valiosos consejos sobre crecimiento financiero. Bien, comencemos. Comenzar con lo que tienes. La lección de comenzar con lo que tienes en tu mano proviene de una historia icónica en el Antiguo Testamento, la aparición de Dios en una zarza ardiente a Moisés. Dios le encomienda la tarea monumental de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, lleno de dudas sobre su capacidad, plantea objeciones una y otra vez. Pero la pregunta que Dios le hace es reveladora. ¿Qué llevas en la mano? Dios se refería al simple palo de pastoreo que Moisés sostenía. Al tirarlo al suelo, este se convierte en una serpiente. Este acto simbólico podría entenderse como un mensaje claro de Dios: comienza con lo que tienes. Moisés tenía mucho más potencial del que era capaz de admitir. La lección es que todos tenemos más recursos internos y externos de los que a menudo reconocemos. Reconociendo tus fortalezas infrautilizadas. Es sorprendente cuántas veces pasamos por alto nuestras fortalezas infrautilizadas. Tu historia personal, tus habilidades, tus pasiones y tu determinación son recursos poderosos que a veces descuidamos. Es fundamental reconocer estos dones y tener fe en ti mismo para aprovecharlos al máximo. Puede que poseas una habilidad innata para aprender rápidamente o una historia de superación de desafíos que te ha fortalecido. Tal vez tengas una pasión muy fuerte por escribir o la curiosidad interminable para explorar nuevos horizontes. Estos son activos valiosos, independientemente de su aparente simplicidad. Incluso las madres que hacen maravillas con recursos modestos son ejemplos claros de cómo se puede empezar desde donde se está. La importancia de la creencia en uno mismo. La creencia en uno mismo es la fuerza impulsora detrás del éxito financiero y, en última instancia, de cualquier éxito en la vida. Como dijo el sabio Mahatma Gandhi, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Esto está intrínsecamente ligado al concepto de creer en uno mismo. La historia de mi propia vida es un testimonio de cómo la creencia puede transformar el destino. Pasé años sin creer plenamente en mis propias capacidades. Pero cuando comencé a estudiar y cuestionar mis creencias, cada día aprendía un poco más y, con ese conocimiento, llegó la fe en mí mismo. Aprendí que podía ganar, y esa creencia marcó el inicio de un viaje exitoso. Despierta tu gigante dormido. Dentro de cada uno de nosotros yace un gigante dormido, una fuerza interior inexplorada y poderosa que espera ser liberada. Este gigante es la suma de todas tus habilidades, pasiones, experiencias y creencias. A menudo, este potencial permanece latente debido a la falta de autoconfianza o a la creencia errónea de que no tenemos lo que se necesita para alcanzar el éxito financiero. Pero hoy, te mostraré cómo despertar a ese gigante y ponerlo a trabajar para ti. Autoconocimiento profundo. El primer paso para despertar a tu gigante interior es adentrarte en un viaje de autoconocimiento profundo. Tómate el tiempo para reflexionar sobre quién eres realmente. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y debilidades? ¿Qué experiencias de vida te han moldeado?
Al comprender tu yo auténtico, estarás mejor preparado para aprovechar tu potencial. Establecimiento de metas audaces. Una vez que te conozcas mejor, establece metas audaces y desafiantes. Estas metas deben estar alineadas con tus valores y aspiraciones más profundas. Al apuntar alto, te obligas a crecer y a movilizar recursos que ni siquiera sabías que tenías. Visualiza el éxito financiero y trabaja con determinación para alcanzarlo. Persistencia y resiliencia. Despertar a tu gigante no es un proceso sin obstáculos. En el camino hacia el éxito financiero, enfrentarás desafíos y fracasos. La diferencia entre quienes triunfan y quienes no lo hacen es la persistencia y la resiliencia. Aprende a superar los obstáculos con determinación inquebrantable. Cada desafío superado te acercará más a tus objetivos. Aprendizaje continuo. Tu gigante interior se nutre del aprendizaje constante. Nunca dejes de buscar conocimiento y desarrollo personal. Lee libros, toma cursos, busca mentores y mantente al tanto de las tendencias financieras. A medida que acumulas conocimiento, aumenta tu confianza en tu capacidad para tomar decisiones financieras inteligentes. Recuerda, el gigante dormido dentro de ti es una fuente inagotable de potencial. No importa cuán modestos sean tus comienzos o cuán grandes sean tus sueños financieros, puedes despertar a este gigante y usarlo para crear la vida financiera que deseas. El éxito financiero comienza con la creencia en ti mismo y el compromiso de liberar tu potencial. Así que adelante, despierta a tu gigante dormido y comienza a escribir tu historia de éxito financiero. Aplicación práctica en tu vida. Hablemos ahora sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida financiera. Aquí te proporcionaré estrategias concretas para superar obstáculos, establecer metas ambiciosas y alcanzar el éxito en tus finanzas personales, tu carrera y tus relaciones. Es fundamental reconocer tus propios recursos y fortalezas y aprender a aprovecharlos al máximo. La planificación financiera, la inversión inteligente y la gestión del dinero son pasos prácticos para construir un futuro financiero sólido. Conclusión y llamado a la acción. En resumen, el éxito financiero comienza con la creencia en uno mismo y el reconocimiento de los recursos que ya posees. La creencia en ti mismo es la clave que desbloquea las puertas del éxito. Siempre te insto a que comentes, compartas y apliques lo que has aprendido en este video para transformar tu vida financiera. Recuerda, el éxito está al alcance de todos si crees en ti mismo y en tu capacidad para triunfar. Continúa explorando tu propio potencial y trabaja diligentemente para alcanzar tus metas financieras. Gracias por unirte a nosotros en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video.